es una pregunta que yo me hago todos los años, cada comienzo de curso, cada verano, cuando preparo las clases, ¿no? Yo creo que muchísimas cosas y ninguna en particular, especialmente cuando la fotografía está cambiando a pasos agigantados, ¿no? No hablemos de la inteligencia artificial. Ahora mismo el futuro profesional a 2 o 3 años de muchos de nuestros graduados va a cambiar de una manera rotunda, ¿no? Si hablamos a nivel de herramientas. Y yo ahí distinguiría entre dos grandes campos, ¿no? Por un lado las herramientas que deberíamos enseñarles a los alumnos, y por otro lado eh, la parte más conceptual, más de actitudes y de procedimientos que deberíamos enseñarles. Yo no soy una persona cuya docencia está muy centrada en la parte instrumental, en la parte técnica, en la parte de la herramienta. Mis asignaturas no van en esa dirección, pero en cualquier caso considero que como academia, como universidad, deberíamos enseñarle al alumno siempre la última tecnología. Si estamos ahora con plena inteligencia artificial, deberíamos enseñarles a manejar la inteligencia artificial, por supuesto, los últimos avances tecnológicos, sin olvidar, y eso es una cosa que está muy presente en esta facultad, sin olvidar la parte analógica, ¿no? Que al final es un poco el principio y el origen de todo. Pero dicho eso, esa primera parte más instrumental, más de herramienta, que yo creo que tampoco es necesario o que sería fácilmente prescindible en una universidad, quiero decir que es una parte en la que se puede aprender de una manera autodidacta, ¿no? Muy fácilmente. Y no creo que sea el objetivo fundamental de la universidad. Yo creo que el objetivo fundamental de esa universidad, de estos estudios de fotografía, tiene que ser el hacerles pensar. Y el hacerles pensar a través de las imágenes y el hacerles pensar para qué sirve la fotografía, para qué hacer fotografías, qué contar con las fotografías, cómo contar historias con las fotografías, cómo comunicar con las fotografías. Para mí eso es lo que se debe enseñar, para qué sirve la fotografía. Alrededor de lo que gira absolutamente todos los contenidos y toda la programación académica, incluidas las herramientas, ¿no? Nosotros trabajamos o intentamos enseñar las herramientas, la parte instrumental, desde esa premisa, ¿no? Desde el para qué, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, sí, yo creo que desde hace unos años en nuestros alumnos hay una predilección y hay un auge de todos los temas autobiográficos y todos los temas en torno a la identidad y a la autoidentidad. Yo creo que además estas personas estos estudiantes que tenemos en clase, que tienen pues, 18, 19, 20, 21 años, es una generación falta de identidad, es una generación digital, es una generación que han sido criados por lo menos en el caso nuestro aquí en España, por los abuelos, porque los padres estaban trabajando los dos. Es una generación que tiene un problema de identidad, no saben quiénes son, no saben hacia dónde van, no han tenido referentes claros como quizás pudimos tener, ¿no? Generaciones anteriores. Y cuando ven las posibilidades del registro fotográfico para explorar el tema de la identidad, el tema de la memoria, el tema de la familia, muchísimos alumnos deciden explorar su propia identidad, su propia sexualidad, su propia manera y forma de estar en el mundo a través de la fotografía. Yo creo que es difícil generalizar, pero quizás es uno de los temas que más claramente están en boga con ellos, el tema de la memoria, ¿no? Lo cual eh, resulta también un poco paradójico porque es una generación fundamentalmente digital y que tienen múltiples identidades, ¿no? Nadie ha tenido nunca tantas identidades como tienen nuestros estudiantes, con un montón de redes sociales, con un montón de sitios en donde en cada red social tienes que crearte, ¿no? Y tienes que reafirmar tu identidad. Pero yo creo que precisamente esa multiplicidad lo que produce es una fragmentación, ¿no? Y un debilitamiento de esa identidad que creo que muchos, no solamente con la fotografía, yo veo proyectos de otro tipo, de pintura, de escultura, de animación,
de serigrafía y muchos trabajan el tema de la identidad, de la memoria, de la autobiografía. Yo creo que sí. Yo creo que en nuestro sistema educativo hay claramente un lapsus, ¿no? Una falta de coordinación con el mercado profesional, especialmente en las facultades de Bellas Artes. Nosotros en España, a nivel oficial, hay dos tipos de estudios en torno a la fotografía. Uno que se da en las escuelas de arte, las escuelas artísticas superiores, que suelen ser estudios muy técnicos y muy centrados en la salida laboral. Forman a pues, fotógrafos de moda o fotógrafos de producto o fotógrafos de editorial, ¿no? Con menos pensamiento, menos razonamiento, menos esa parte que yo decía antes y mucho más la parte instrumental. Yo creo que no miramos a, al mercado laboral y no los formamos particularmente para ser fotógrafos de publicidad o ser fotógrafos de paisaje o ser fotógrafos de interiorismo, ¿no? También es verdad que en el sistema universitario español la fotografía no existe como área de conocimiento. Es decir, no hay un grado en fotografía. Nosotros ahora estamos en un grado en Bellas Artes donde los alumnos de manera optativa pueden cursar asignaturas de fotografía. Es decir, nuestros alumnos, alguno seguro que sí, que quiere ser fotógrafo, pero la mayoría de ellos no quieren ser fotógrafos, quieren ser artistas o quieren ser personas creativas que sepan y que tengan ciertas habilidades y ciertas destrezas en torno a la fotografía. Entonces también cuando estás en una facultad de Bellas Artes donde el alumno es multidisciplinar y está buscando diferentes herramientas, es difícil, ¿no? Para cada una de esas herramientas enfocarles a un futuro profesional concreto. Yo creo que para eso están los másteres y nosotros en nuestro máster lo que intentamos es eh, que así como en el grado los profesores son en la mayoría, casi todos o todos, profesores de universidad, en el máster es al revés, ¿no? Todos los profesores que tienen son fotógrafos que eventualmente, puntualmente, dan clases de fotografía intentando poner al alumno en situaciones lo más reales posibles, con problemas lo más reales posibles para darles esas herramientas, ¿no? Cuando trabajamos fotografía de producto, que trabajamos 4 o 5 semanas, pues intentamos que cada semana sea un proyecto distinto, con un cliente distinto, ¿no? El que sea un contexto, como digo, lo más real posible. Y ahí, en ese momento, en esos estudios de posgrado, sí que se intenta acercar todo lo posible al alumno al mercado, ¿no? Al final son unos estudios profesionalizadores, se tratan de profesionalizar al alumno. Pero en el grado de Bellas Artes creo que estamos lejos de mirar a esa profesionalización, ¿no? Yo les digo siempre a los alumnos y a los compañeros que cuando al final eso no es cierto, los alumnos ahora, los que acaban de cuarto, los que no continúen los estudios y se pongan a trabajar, pues se van a encontrar con una realidad muy distinta, ¿no? Y creo que ahí a la universidad le queda mucho trabajo por evolucionar, por acercar mucho más el mundo real a la universidad. Para mí es como digo, es uno de los deberes que tiene la universidad. Para mí es una cosa muy importante, intentar acercar, ¿no? Salir de esta burbuja en la que vivimos, ¿no? Una facultad preciosa donde todo es maravilloso y vivir de espaldas a lo que ocurre en el mundo real. Y creo que eso pues tiene mucho que ver, ¿no? Con ese aislamiento del mercado laboral. Bueno, la primera diferencia es que yo en el Reino Unido, ahí la fotografía sí que existe como área de conocimiento, es decir, hay grados de fotografía. Yo durante 4 años estudié solo fotografía en una universidad que tenía diferentes grados. Entonces, la primera diferencia es la intensidad. Claro, allí eh, ¿no? Trabajabas absolutamente todo, desde la óptica a las partes técnicas, a revelado de todo tipo, a técnicas digitales, parte conceptual, documental, artística, de producto.
yo creo que a veces uno de los problemas de la universidad es la rigidez del sistema, que no puedes cambiar cosas, y allí es un sistema mucho más flexible a todos los niveles, ¿no? A nivel también de profesorado. El sistema es aquí en España, el profesorado de universidad es un profesorado muy estanco, ¿no? Eres profesor de universidad y la mayoría de las personas no hacen nada más, allí es al contrario, allí son profesionales los que son contratados para, para dar clases, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo esa especialización allí sí que te forman, ¿no? Con un enfoque muy claro hacia lo profesional. Allí en la universidad, cuando acabas tienes que hacer un plan empresarial, viable, económico, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Pues yo quiero ser fotógrafo de interiores. Bueno, pues dónde vas a buscar a tus clientes, cuánto vas a cobrar, qué gastos vas a tener, qué campañas de marketing o cómo vas a, ¿no? Todo ese plan empresarial para el que también recibes formación. Como digo, mucho más cercano, ¿no? A la realidad de lo que está aquí. Aquí, como digo, al final al ser estudios mucho más amplios de bellas artes o de comunicación audiovisual, pues tampoco específicamente en fotografía tampoco sería posible, ¿no? Realizar esa enseñanza con esa precisión, ¿no? Con esa particularidad. Bueno, el máster nace hace casi 20 años, eh, sobre todo por un vacío que había en la educación y en la enseñanza en la fotografía, ¿no? Como decía antes, al no existir la fotografía como área principal, la única manera que hay ahora mismo de estudiar fotografía en España es o hacer un máster o ir a una escuela libre, ¿no? Bueno, con las diferencias particulares que tiene cada uno de los modelos. Entonces el máster nació intentando poner un poquito de estructura, de reflexión, un poquito de calidez, de rigor académico en torno a la enseñanza de la fotografía frente a esa ausencia, ¿no? Que había de estudios en la universidad en fotografía. De hecho, a día de hoy sigue siendo el único máster en fotografía que hay en una universidad pública en España. Y el máster tiene una estructura muy clara, es un máster de 2 años, un año es puramente teórico, donde hay un bloque de historia, hay un bloque de teoría, hay un bloque de fotografía en la práctica artística, hay un cuarto bloque de fotografía en relación a otras disciplinas, la filosofía, la literatura, la sociología, donde en 350 horas lectivas de clase se estudia de una manera muy intensa esa parte del pensamiento en torno a la fotografía impartido por profesores de fuera de la universidad, por profesionales de diferentes lugares del mundo, ¿no? Profesionales de prestigio. Y un segundo año que es una parte técnica, eminentemente técnica, en donde el alumno trabaja desde eh, procesos antiguos fotográficos, de cianotipias, gomas cromatadas, diferentes, fotografía analógica por supuesto, iluminación, una parte técnica muy importante y diferentes tipos de enfoques en la fotografía, fotografía documental, fotografía de arquitectura, de producto, retrato editorial, etcétera, 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 ¿no? Para intentar dar y formar al alumno de la manera más completa posible eh, en todos los ámbitos posibles, con un único objetivo y es el de profesionalizar, ¿no? El que el alumno salga lo mejor preparado para el mercado. Nuestro alumno es muy diverso porque como no hay estudios oficiales en fotografía, es normalmente o gente de bellas artes, o gente de arquitectura, o diseñadores, o historiadores, diferentes personas que están intentando, bueno, pues hacer de la fotografía su modo de vida. Bueno, yo creo que es un momento complejo. ¿No? Por un lado tenemos esas escuelas de fotografía tipo EFTI, eh, que son escuelas privadas con un coste importante, eh, basadas en un modelo de enseñanza, en mi opinión, muy arcaico,
eh, en donde estaba basado sobre todo en los nombres, ¿no? En la importancia de los nombres de los profesores, y en donde yo creo que paradójicamente, en una escuela privada se estaba lejos de la problemática del mercado, ¿no? Fija, nosotros eh, en el año 2018, yo junto con otros compañeros constituimos una asociación, ANEF, la Asociación Nacional para la Educación de la Fotografía, compañeros de todo el Estado español. Con una de nuestras preocupaciones era investigar y ver cuál era la realidad de la enseñanza de la fotografía y por lo tanto también cuál era su futuro. Hicimos muchísimas encuestas a pues, casi 80 y tantas escuelas de fotografía de toda España, con una, con una conclusión muy demoledora, y era que el 85-90% de las escuelas cada año tenían menos alumnos. Menos alumnos y menos alumnos. Esto en un contexto en el que si uno quiere ser fotógrafo no hay un estudio oficial de fotografía, ¿no? La única manera de formarte lo más completamente posible es en una escuela. Y estas escuelas cada año tienen menos alumnos y menos alumnos y menos alumnos. Y eso es una realidad contrastada. EFTI ha cerrado, bueno, pues aparte de por un modelo económico que quizás no era el más óptimo, pero ese modelo no era el más óptimo porque no tenía alumnos. Si EFTI hubiera tenido alumnos, hubiera continuado, ¿no? EFTI, eh, en concreto ellos, en los 3 últimos años tenían un 50% menos de alumnos de fotografía. Pero lo mismo pasó con otra escuela también pionera en España, que es Grisart, en Barcelona, que cerró el año pasado. Pero otras escuelas también referentes, como el Institut d'Estudis Fotogràfics de Barcelona, que es la escuela pionera en España, la primera escuela de fotografía que existe en España, están pasándolas también económicamente muy mal porque no tienen alumnos, ¿no? El mercado ha cambiado de una manera brutal, y yo creo que el mercado de las escuelas, el mercado de la educación, no ha sabido adaptarse. Ha seguido dando y planteando la misma estructura. Por otro lado, en las facultades de Bellas Artes, como es esta, cada año hay más demanda de asignaturas de fotografía. Y las asignaturas de fotografía, yo tengo 3 asignaturas de fotografía, tengo 40-45 alumnos, pero tengo una lista de espera de otros 30 o 40 que les gustaría entrar, pero que no pueden entrar. Y si se abrieran más asignaturas de fotografía, pues se volverían a llenar. O sea que sí que hay una demanda de estudiar fotografía. Lo que quizás el problema es el cómo estudiar fotografía, ¿no? Y el para qué estudiar fotografía. También es cierto, y yo creo que si se hiciera una encuesta con la gente que está trabajando como fotógrafos profesionales, habría que ver cuántas de esas personas tienen una formación reglada en fotografía. Es que no hace falta estudiar para ser fotógrafo. Es que no hace falta. No nos engañemos. No hace falta. Hace falta 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, una cámara, un poquito de sensibilidad, unos cuantos vídeos en YouTube y ya está, ¿no? Y ya está. Y el software de las cámaras, Photoshop, la inteligencia artificial, hará el resto. Por eso creo que es tan... Que por un lado ese tipo de enseñanza en donde enseñamos a los alumnos a ser fotógrafos, y creo que no tiene sentido porque tiene unos competidores muy potentes, y que cada vez tiene más sentido el enseñar a los alumnos qué hacer con esas imágenes. Vale, sabes hacer imágenes. Es que yo tengo un hijo de 10 años, él sabe hacer fotografías, hace unas fotografías maravillosas. Lo que él no sabe es pensar con esas imágenes. Hay también con esto una reflexión que a mí me gusta hacer, y hay un cambio fundamental en torno al alumno que llega hoy a estudiar fotografía. Hace 20 años, el alumno que iba a estudiar fotografía había hecho muy pocas fotos en su vida. Muy pocas. A lo mejor no había hecho ninguna, o le habían dejado una cámara y había hecho un carrete, 2 carretes. Ahora mismo, aquí en Bellas Artes, el alumno que con 20 años viene a una asignatura de fotografía, esa persona ha hecho en su vida 30 o 40.000 fotografías. Tiene un lenguaje fotográfico, tiene un conocimiento del medio
que no existía antes y que en algunos casos y en algunos contextos y en algún ambiente tecnológico supera al del profesor. Supera al del profesor. Y entonces yo creo que está el reto está ahí. El reto está en adaptarnos a esa realidad. Y yo creo que, volviendo a tu pregunta, esas escuelas privadas con, en mi punto de vista, una estructura muy tradicional, no han sabido mirar a la realidad y han seguido empeñadas en dar su estructura y su docencia como se venía dando, sin darse cuenta que el alumno cada vez busca otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahora, quitadas excepciones, y aquí está la prueba, hay pocos alumnos en Bellas Artes que quieran ser fotógrafos. Los hay, sí, pero lo que quieren es saber utilizar ese lenguaje, saber manejarlo, ¿no? Ahora mismo, yo creo que hay, o sea, en España es importante tener claro que hay dos mundos que son diametralmente opuestos. El de las escuelas libres, las escuelas FT, Blank Paper, no tienen nada que ver, es otra cosa, con el mundo de la universidad. Porque yo, en esta universidad pública, en la Politécnica, llevo apenas 2 años, pero yo he estado casi 15 años trabajando en una escuela privada, en el ISABA, con un máster en fotografía que tenía esa estructura y que la sigue teniendo. Y es así. El problema de esa estructura, de ese fotógrafo de reconocido prestigio en un país que tiene una merma de trabajo fotográfico y decide dar clases, es que puede ser que ese fotógrafo sea un buen profesor, pero no necesariamente. No necesariamente un buen fotógrafo es un buen profesor. No necesariamente alguien que tiene una trayectoria fotográfica es capaz de explicar y es capaz de conectar con los alumnos. Porque además ahí hay algo añadido y común a todo lo que estamos hablando, y es el perfil del alumno a nivel humano cada vez es más complejo. Cada vez es una generación cada vez más frágil, ¿no? Con una piel muy fina, que tiene menos interés. Nuestra generación, yo creo que éramos una generación que leíamos muchísimo, que íbamos a exposiciones, que teníamos mucho interés, que teníamos mucha iniciativa. Estas generaciones de hoy en día no es así, ni en la escuela privada ni en la escuela pública. Es una generación que necesita de muchísima motivación. Es una generación en la que el esfuerzo no significa nada, porque todo es gratis y todo es inmediato. Tienen un teléfono, una máquina maravillosa que les da todo gratis en un segundo. Y a nosotros eso no nos ocurría. Si nosotros queríamos saber quién era Robert Frank, necesitábamos ir a una biblioteca y buscar libros y buscar catálogos y pedirlos prestados, llevártelos a casa, leerlos, devolverlos. Ahora no, en un segundo tienen toda la información. Entonces, nada cuesta nada, todo es gratis y todo es inmediato. Y creen que en el proceso creativo también lo es. Esto yo en la parte esa más de escuela privada, donde el mercado es mucho más libre y donde la contratación depende simplemente pues, del director o del dueño de la escuela, que decide contratar a una persona u otra sin otros criterios, ¿no? En la parte pública, en la parte de la universidad, la cosa cambia, porque a la universidad se entra por oposición, se entra por méritos, se entra por investigación, y una vez que tú estás en la universidad, tú no eres profesor de fotografía, tú estás en un área de conocimiento. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy en el área de dibujo, y dentro de dibujo en fotografía. Pero yo daré asignaturas de fotografía mientras el sistema lo permita, pero si un día las necesidades de la universidad deciden o necesita que yo imparta otras materias, a mí me quitarán de fotografía. No me pertenecen, las asignaturas no son mías. Yo las imparto y creo que las impartiré durante mucho tiempo, pero no son necesariamente mías. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que normalmente se intenta adecuar los perfiles de los profesores y profesoras a las asignaturas, pero no siempre es así. Y hay casos de profesores y profesoras de fotografía que no tienen un perfil netamente fotográfico, ¿no? Que no tienen estudios en concreto. Y además, porque siempre se ha pensado, o se sigue pensando todavía, que la fotografía, pues como hablábamos antes, ¿no? Como cualquiera puede ser fotógrafo, cualquiera puede dar clases de fotografía.
Eso yo creo que cada vez se está corrigiendo y cada vez se están buscando perfiles mucho más específicos para esas asignaturas. Pues como decía, ANEF se crea en el 2018 por iniciativa propia y de otros compañeros. Asociación Nacional para la Educación de la Fotografía. Nacimos con pues, muchas ganas de investigar, de ver el presente, de ver el futuro, de legitimar de alguna manera la enseñanza de la fotografía en el sistema educativo español, que como ya he dicho varias veces, ¿no? Estaba muy fragmentado, por un lado escuelas privadas y hasta hace poco la educación de la fotografía recaía en escuelas privadas con todo lo que conlleva, coste económico, la poca certificación, no hay sistemas de evaluación contrastados, frente a lo público en donde pues la presencia de la fotografía entonces era bastante limitada. Eh, Durante 4 años fuimos tuvimos bastante intensidad, hicimos bastantes cosas, hacíamos todos los años unas jornadas de formación en torno a la educación de la fotografía, hacíamos encuentros, compartíamos, también era un espacio donde compartir experiencias, donde ¿no? diferentes profesores de fotografía de diferentes sitios pudiéramos compartir diferentes experiencias, diferentes situaciones. Y durante un tiempo pues funcionó bastante bien, llegó la pandemia, bueno, y todo se trastocó un poco, empezamos a darnos cuenta, eh, no el problema, pero yo creo que la realidad de la enseñanza de la fotografía en España, y es que, como decía antes, hay mundos o galaxias totalmente distintas que no tienen nada que ver y donde no compartimos los problemas, son problemas totalmente distintos. Nosotros aquí, como te digo, en la facultad no tenemos problemas de alumnos, nos sobran los alumnos. Hay gente que se queda fuera. Pero sin embargo, para otras escuelas privadas es el principal problema, es que no tienen alumnos. Pero siempre es compleja la evaluación en cualquier materia subjetiva, artística, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que es algo que no debería, que sería complejo, ¿eh? Pero que no debería existir. A mí me resulta muy complicado de evaluar.